Quisiera que oremos, hermanos, por nuestros hermanos que pues se contagiaron y sanaron, pero también por aquellos que también se han contagiado recientemente. No sabemos el nombre de todos, pero por lo menos tenemos a un hermano y quisiera que oremos por nuestros enfermos. Vamos a orar de manera general por todos nuestros enfermos. Y el que usted tenga en su mente, hermano, ore por él, pero vamos a orar por nuestros enfermos, incluidos todos. Amén. Puesto de pie, por favor, vamos a orar al Señor. Amado Dios, te damos gracias por traernos en esta mañana. Gracias, Señor, por nuestros hermanos Carlos y Eunice. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno y siempre los has cuidado, Señor. Pero, sin embargo, Señor, también sabemos de que tenemos hermanos enfermos, Señor, en esta hora. Queremos, así como hemos cantado, decirte, no hay quien como tú, altísimo, altísimo Dios. Tu misericordia es para siempre. Señor, pon tu mano, Señor, sobre nuestros hermanos que están enfermos. Señor, tú conoces su situación, tú conoces su realidad, pero también ellos te conocen, Señor, y han puesto toda su confianza en ti. Pedimos, Señor, como iglesia, que tú seas poniendo en ellos, Señor, ese ánimo, esa fe y esa confianza en ti, de que tú no los dejarás, de que tú, Señor, tienes planes y propósitos aún para sus vidas en este tiempo y en este mundo. Gracias, Padre, Señor, porque sabemos que tú nos escuchas, que estás atento, Señor, a cada uno de nosotros. En Cristo Jesús, amén. Amén. Pueden tomar asiento. Tengo un anuncio, hermanos. Antes, como los meses de marzo, en nuestra iglesia siempre tenemos un tiempo para atender la parte física de la iglesia, me refiero a la parte de la propiedad, y el mes de marzo siempre juntamos un grupo de hermanos para hacer limpieza de las áreas verdes. Así que quisiera pedirles, hermanos, que anoten en su calendario. Quiero invitar solamente a los hermanos, no hermanas en esta vez. La limpieza no hacerlo en los edificios, sino en las áreas verdes. ¿Okay? Así que necesitamos muchos voluntarios, la mayor cantidad que puedan venir sería una gran ayuda. Entonces, hemos quedado para hacer esa limpieza de las áreas verdes este sábado 3 de abril. Este sábado 3 de abril a las 9 de la mañana. ¿Amén? ¿Los varones? Amén. 2. Necesitamos más manos levantadas, ¿eh? A ver, muy bien, ahí van siendo más. Muy bien, que el Señor les bendiga. Hay 2 manos por ahí. Ok. Necesitamos, hermanos, que ustedes avisen a otros, animen a los hermanos. De repente unos 10 o 12 hermanos podrían hacer el trabajo rápido y poder retirarse a sus casas lo más pronto posible. Entonces, este sábado 3 a las 9 de la mañana, por favor, hora cristiana. Algunos me decían, pastor, no diga 9, diga 8. ¿Por qué le digo? Porque van a venir a las 9. Y si le dice a las 9, van a venir a las 10. Entonces, yo le voy a decir a la hora que hemos quedado, a las 9 de la mañana, pero hora cristiana. O sea, a las 9 de la mañana. Así que los esperamos este sábado a las 3 de abril a las 9 de la mañana aquí para poder hacer esa limpieza de las áreas verdes. Amén. Muy bien. Vamos entonces a la palabra del Señor y nos toca en este domingo ir a Primera de Crónicas. Entonces agarren sus Biblias, por favor. Y vamos a este libro. Ustedes saben que cuando se dice Primera de Crónicas es porque por lo menos hay una Segunda de Crónicas. Así que hay 2 libros de crónicas. Algunos se refieren a esos 2 libros como las crónicas solamente, pero el libro 2 de crónicas lo vamos a ver el otro domingo. Hoy vamos a concentrar nuestra atención en Primera de Crónicas. Si nosotros miramos, y le digo miramos nomás porque no le pido que leamos, pero si mira usted los primeros capítulos, usted va a encontrar descendientes de Adán, descendientes de los hijos de Noé, descendientes de Saúl, descendientes de Sem, descendientes. Pues cuando se habla de descendencia, se está hablando de genealogías, ¿verdad? Y este libro abunda mucho en genealogías, pero la lectura de estos a veces
resulta, como alguien dice, y lo digo entre comillas porque no quiero decir que sea aburrido, porque pienso de que a nadie le gustaría que si está dentro de una genealogía y se mencione su nombre, usted puede decir, ay, qué aburrido, ¿no? De repente si se menciona su nombre ya no es tan aburrido, pero cuando se lee mucho, entonces sí resulta un poquito cansado. Pero quiero decirles algo, las genealogías para los judíos eran esenciales, eran muy importantes. ¿Saben por qué? Porque ellas conservaban registros precisos de sus vínculos familiares por muchas razones. Uno tenía que saber acerca de su tribu, del grupo que les pertenecía, y también tenía que saber y siendo recordado constantemente sus vínculos familiares, porque era necesario saberse de quién era padre uno, de quién ese hijo, quién era su padre, porque en las tribus de Israel, las tribus tenían una forma de medir la propiedad por los integrantes de esa tribu. Entonces ellos tenían que saber de qué tribu pertenecían y los descendientes de aquel que si pertenecían a la misma tribu, porque tenían derechos de propiedad. O sea que era importante que se supiera de dónde viene aquel. Ahora bien, el otro punto es que cuando se menciona en la palabra de Dios genealogías, es más que narrar algo sabido, sino que está mostrando Dios algo en su palabra, que si bien es cierto para muchos las genealogías son aburridas, para Dios no es nada aburrido porque Él conoce a cada uno nombre por nombre. Y para Dios cada uno de ellos era especial, como en esos tiempos cada uno de los que son miembros del pueblo de Dios, de la iglesia, es especial para Dios. Amén. Vamos a orar al Señor. Vamos a pedir que el Señor siga hablándonos en esta mañana. Hay varios temas en Primera de Crónica, pero vamos a concentrarnos en uno solo en esta mañana. Así que vamos a pedir a Dios que nos ayude. Amado Señor, aquí estamos, oh Dios, con tu palabra abierta delante de nosotros. Y pedimos, Señor, seas tú, Señor, hablándonos con este libro, lo que tú quieres decirnos en esta mañana. Gracias, Señor, porque te reconocemos como nuestro Dios y que tú cumples tus propósitos en tu iglesia, en tu pueblo, y también cumples tus propósitos en nuestras propias vidas. Señor, confiando en esto, Señor, venimos a tu palabra para poder recoger de ella lo que tú tienes. Bendícenos con ella. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. La mayoría de las personas que uno lee en las genealogías, en esta Primera de Crónicas, pues nos resultan desconocidas, honestamente. O sea, si hasta es difícil pronunciar alguno de esos nombres, ¿verdad? Y si es difícil de pronunciar, más difícil va a ser recordarlos. Pero quiero decirles, están escritos allí, y cuando está escrito algo en la palabra, tenemos que decir, Señor, voy a leerlo, ahí están porque tú quieres que esas personas estén allí, aunque sean desconocidas para mí, resulten totalmente difíciles de pronunciar, pero ¿qué podríamos decir de aquellos nombres que sí son muy conocidos y son famosos para nosotros, como por ejemplo Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Josué, Samuel, David? Son conocidos, ¿verdad? Pero alguien dijo algo que me parece muy justo, que estas personas no hubieran sido tan conocidas a no ser por aquellas que son desconocidas, pero que existieron en ese tiempo. ¿Interesante? Claro que sí. Porque no solamente existieron ellos y nadie más que ellos, sino que nos hace notar la palabra de Dios es que aparte de ellos existió mucha gente, muchos hombres, muchas mujeres alrededor de ellos. Y entonces Dios al que quiso sacar adelante, al que quiso, con al cual quería hacer algo, hacer sus propósitos, a ese levantaba. Porque no tiene nada de diferencia un Abraham con vamos a ponerle Gustavo. Si Dios quería levantar un Gustavo, ya Abraham no sería, sino que sería un tal Gustavo, ¿verdad? Porque es Dios en la persona el que hace la diferencia. Amén. Así que, ¿cuentan o no cuentan todos los nombres? Sí cuentan. Para Dios cuentan. No hay nadie que esté afuera de los propósitos de Dios.
Primera de Crónicas mayormente destaca esta realidad. La realidad de un Dios que cubre la historia, no solamente la historia en rasgos de contexto, de historia, pero en rasgos de gente, en rasgos de humanidad. Ese es nuestro Dios. Dios no nos mira como un montón de gente, nos mira cada uno de nosotros. Él está obrando a través de cada una de aquellas personas de una o de otra manera. Siempre el Señor está obrando, como sabemos cantar en algunos domingos ese canto. Y cuando vamos a irnos a la página, al capítulo 10, por favor, de Primera Crónicas, porque estos capítulos 10, 11 y 12, yo quisiera que podamos, van a leerlo en casa, no lo vamos a mirar hoy día todo, pero voy a resaltar un punto en cuanto a esos 3 capítulos. Aquí vamos a estar mirando cómo el cronista describe al rey del pueblo de Israel con la gente de Israel. Esa es en la primera parte. Pero la segunda parte en la cual nos vamos a abocar en esta mañana tiene que ver con el pueblo del rey. Porque si bien es cierto, podemos concentrarnos cómo el rey hace su trabajo con el pueblo, pero también el cronista quiere que nos demos cuenta cómo Dios obra con el pueblo para su rey. Es interesante. Es interesante, a veces estamos acomodados a verlos de una sola manera. El rey y alrededor del rey, el pueblo, cómo es que se relaciona con el rey. Pero también la Escritura nos muestra en Primera de Crónicas y también en Segunda de Crónicas cómo es que Dios obra con su pueblo para el rey. Esto es interesante porque fíjense, el rey, si bien es cierto, es el centro y alrededor del cual gira todo un pueblo que está unido. Eso nos hace ver en el lenguaje del Nuevo Testamento que es una sola iglesia, una sola fe y un solo Señor. Efesios capítulo 4, versos 4 y 5. Esa identidad del pueblo con su rey es una identidad propiamente compartida, pero ¿sabe qué? Si bien es cierto, son uno, pero también son, a más de ese uno, son individuos dentro de esa unidad. O sea, podemos ver la unidad por un lado, pero también la consideración de la individualidad. Con eso me refiero a los individuos, con eso me refiero a todas las personas que constituyen el pueblo de Dios. Nos hace ver el cronista que todo el pueblo, todos están comprometidos, todos tienen una misma lealtad, pero no todos son de idéntico parecer. Cuando hablamos de que Dios considera a todos, los considera uno, por así decir, ¿verdad? No está queriendo decir que ese uno por uno son iguales, porque no son iguales. No son de idéntico parecer, pero están unidos. Todos hablan la misma lengua, pero ¿saben qué? No todos suenan igual. Y Dios puede percibir el diferente sonido de cada uno de ellos, aunque hagan la misma cosa. Ese es nuestro Dios, ese era el pueblo de Israel. No había nadie que era ignorado por Dios. Así sea diferente en su tono de voz, aunque hablen el mismo lenguaje, pero Dios los conoce por el sonido de su voz. ¿Es algo grandioso? ¿Les parece o no? ¿Cómo Dios nos distingue? Había cabida para todos y cada uno de los súbditos eran conocidos por Dios. Y en este capítulo 11, del versículo 11 en adelante, el cronista, pienso yo que hace un esfuerzo, pero logra ordenar y descubrir 8 grupos de personas. Y los menciona de esta manera. Lo van a leer en casa, pero solamente se los pongo allí para que tengan una idea cómo se puede agrupar a tanta gente considerando cierta similitud entre ellos. Por ejemplo, capítulo 11, versos 11 al 14, podemos ver nombres que son algo conocidos. Entonces pueden llamarse que son un grupo de gente que ha destacado de una o de otra manera en la historia de Israel. Entonces, el cronista los pone como aquellos que han destacado. Pero no solamente hay aquellos, también hay otros, como los que vienen en los versos siguientes, del versículo 15 al 19, que podrían ser personas que eran de arranque y le gustaba siempre probar algo desconocido.
Algunos llaman a estas gentes como los aventureros. Estos eran héroes sin nombre, ya habían dado prueba de su valor y de la devoción que profesaban al rey David. En este caso, cuando se les ocurrió la increíble idea de abrirse paso luchando hasta las filas enemigas para que en acto seguido volverse trayendo consigo agua del pozo que David había disfrutado en su niñez. Estos se jugaron todo por el todo para darle un gustito al rey, a David. Traerle un poco de esa agua que acostumbraba a tomar cuando era niño. Entonces hay gente así dentro del pueblo de Dios que no se trata de hacer algo extraordinario, pero sí son movidos por Dios de una manera como no fueran movidos por otra gente. Nadie arriesgaría su vida para hacer una cosa como esta. Pero hay gente que sí arriesga su vida para hacer otras cosas que nos parecieran locura, ¿verdad? Pero es algo que está en ellos, que les gusta arriesgarse, que les gusta la aventura, que les gusta hacer algo que ninguno otros pudieran hacer y lo hacen. Pero no están haciendo algo malo, sino que están haciendo algo que es parte de la vida del pueblo. Miraban al rey como diciendo, uy, está tan cerca de ese pozo, del agua que bebía cuando era niño, vamos a traerle esa agua que él tomaba cuando era niño. Y se fueron y pasaron por las filas enemigas y trajeron esto. Esta proeza ha perdurado, dice el historiador, a través de los tiempos como símbolo de aquellos que están dispuestos a darlo todo en el servicio a su rey. Aunque a veces parezcan imprudentes, demasiado osados, pero realmente mostraban su valentía. Y Dios los llenaba de recursos. A estos también. No solamente aquellos que destacaban, sino aquellos con espíritu de aventura, de arriesgar su vida y su tiempo también. Habían otros, por ejemplo, los versículos 20 al 25. Era otro grupo de gente que no le gustaba mucho salir a la palestra, no le gustaba mucho estar al frente. Siempre le gustaba estar en segundo plano, o como decimos algunos, me gusta estar atrás de las cortinas, no me gusta ser visto, o nuestra hermana no me gusta ser vista y siempre me gusta estar trabajando detrás. ¿Hay gente así en nuestra iglesia? Hay mucha gente así. No es que yo no ame al Señor, no es que yo no quiera servir al Señor, pero no me gusta estar adelante, no me pongan adelante porque soy de segundo plano, en la manera como lo dice el cronista. Y hay muchos así. Gente que permanece en segundo plano, pero Dios los considera siempre. Había otro grupo, versículos 26 al 47. Esta gente que hacía muchas cosas, pero que nadie los recordaba. Y así sucede en la historia que miles de soldados al servicio del rey solo son conocidos por su nombre, por sus compañeros de armas. Y asimismo millones de ellos no figurarán jamás en listas de honor. Pero Dios ha puesto su sello a su tiempo sobre todos ellos. 2 Timoteo 2:19. El Señor conoce a los que son suyos. El Señor conoce a todos los que son suyos. Aún aquellos que figuraron un tiempo y luego fueron olvidados y nunca recordados. Pero Dios no se olvidó de ninguno de ellos. Siempre están en la memoria de Dios, porque han estado cumpliendo sus propósitos en su tiempo y en el momento que Dios quiso hacerlo. Habían otros, aquellos que juzgaban las ocasiones, versículos 1 al 7 del capítulo 12. Eran aquellos que tenían una mirada siempre atenta, eran gente que discernía la ocasión, tanto la ocasión política como la ocasión espiritual. Que les hicieron ver a David como que ya el tiempo, por ejemplo, el tiempo de Saúl ya estaba terminando y empezaba otro tiempo, el tiempo de David. Y esto es lo que van a narrar los versículos 8 al 15 del capítulo 12. Estos versos los vamos a leer. Este grupo se le puede llamar el grupo de los valientes. Yo lo leo para ustedes. Primera Crónicas, capítulo 12, versículos 8 al 15.
También de los de Gad huyeron y fueron a David, al lugar fuerte en el desierto, hombres de guerra muy valientes para pelear, diestros con escudo y pavés. Sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Ezer, el primero, Obadías, el segundo, Elías, el tercero, Mismana, el cuarto, Jeremías, el quinto, Ataí, el sexto, Eliel, el séptimo, Jonatán, el octavo, el Sabat, el noveno, Jeremías, el décimo y Macbani, el undécimo. Estos fueron capitanes del ejército de los hijos de Gad. El menor tenía a cargo de 100 hombres y el mayor, ¿de cuántos? De 1000. Estos pasaron el Jordán en el mes primero cuando se había desbordado por todas las riberas e hicieron huir a todos los de los valles al oriente y al poniente. Estos eran como el grupo de los valientes. Mire cómo lo describe el cronista. Estos eran diestros, muy valientes, pero en pelear y diestros con escudo y pavés. Sus rostros eran como ¿qué? Como rostros de leones, y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Y ahí están sus nombres. ¿Se imaginan estas personas? Que así lo describe el cronista. Son gente que Dios preparó de esa manera para hacer lo que tenían que hacer en ese momento. Y así hay gente siempre en el pueblo de Dios. Gente muy valiente, gente que se arriesga a hacer cosas que otras personas no se arriesgan. Cuando dice ahí que el menor valía como 100 y el mayor como 1000, en otra versión dice, el que menos podía con un centenar y el que más con un millar. ¿Se imaginan qué tipo de valentía de cada uno de ellos? Las películas de acción en ese tiempo se quedan cortas con esta realidad. Porque no era ficción en ese tiempo, era real. Y cuando lo escribe de esa manera, porque así era en ese tiempo. De todas maneras, ese versículo nos abre una puerta, y diría yo, y muchas ventanas para ver cómo Dios trataba de ilustrar, de poner gráficamente a la gente en particular. Ese es nuestro Dios. Dios nos llama la atención a mirarnos nosotros mismos, pero a mirar a los otros también, como que son importantes, agentes cumplidores de sus propósitos para el tiempo que les toca vivir. Luego miramos en los versos 16 al 18 del mismo capítulo 12 de Primera Crónicas. Mira lo que dice. Asimismo, algunos de los hijos de Benjamín y de Judá vinieron ¿a quién? Vinieron a David, al lugar fuerte, y David salió a ellos y les habló diciendo, si habéis venido a mí para paz y para ayudarme, mi corazón será unido con vosotros. Mas, si es para entregarme a mis enemigos, sin haber iniquidad en mis manos, véalo el Dios de nuestros padres y lo demande. Verso 18, entonces el Espíritu vino sobre Amasai, jefe de los 30, y dijo, por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí, paz, paz contigo y paz con tus ayudadores, pues también tu Dios te ayuda. Y David los recibió y los puso entre los capitanes de la tropa. ¿Se dan cuenta el versículo 16? ¿Cómo encuentra usted a David allí? Perdón, el verso 17. Dice que David salió a ellos, cuando los vio a esas personas, salió a ellos y les habló diciendo, si habéis venido a mí para paz y para ayudarme, bien, mi corazón va a estar con ustedes. O sea, David, antes que ellos digan algo, ya estaba partiendo de ligero, como decimos nosotros, ¿verdad? Pensaba que venían para estar en contra de ellos. Sin embargo, no venían para estar en contra de ellos, sino en contra de él, sino a favor de él. David estaba siendo perseguido por Saúl. Y Dios le permitió sufrir tanto esa persecución de Saúl. Así que por todos lados el pobre David veía enemigos. Y cuando se le vino esta gente encima, él pensaba que se le venían a hacerle daño y a quitarlo del medio, pero no. Venían en son de paz, venían para estar con él. Es interesante, si habéis venido a mí para paz y para ayudarme, mi corazón será unido con vosotros. Mas si es para entregarme a mis enemigos sin haber iniquidad en mis manos, véalo el Señor de nuestros padres y Él lo demande.
David sabía en qué territorio estaba. Él sabía decir lo que dijo. Yo estoy bien con Dios, yo estoy en comunión con Dios. Y si estando en comunión con Dios, ustedes vienen a hacerme daño a mí, que Dios se encargue de ustedes. Porque yo estoy en comunión con Dios. ¿Qué cosa estamos mirando aquí? David está manifestando algo que es requisito para tener el favor de Dios. ¿Cuál es el requisito para tener el favor de Dios? Es estar en comunión con Dios. Amén. Estar en comunión con Dios. No importa tanto lo que pasaste antes. Porque Dios permite muchas cosas en su soberanía, pero en su providencia te protege de tantas cosas también. Entonces, cuando reacciona así, David reacciona por el pasado que tuvo, pero al instante se da cuenta de que hay algo que va a pasar allí. Miren lo que dice el verso 18. Me gustaría que alguien pudiera leer el verso 18, por favor. Muy bien, muchas gracias. ¿Se dan cuenta que la palabra espíritu está con mayúscula? Cuando vemos la mayúscula aquí, está hablando del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Cuando vemos esto allí, tenemos que ya cambiar nuestra lectura porque dice, entonces el Espíritu vino sobre Amasai, jefe de los 30, y dijo, si leemos esto, ya no es tanto Amasai, sino que es el Espíritu quien habla a través de Amasai. ¿Lo mira ahí? Entonces el Espíritu vino sobre Amasai, jefe de los 30, y dijo, es Dios tomando a este hombre Amasai para hacer escuchar a David lo que Dios quería decirle a David. ¿Estamos? Entonces no solamente bastó con que estos hombres le dijeran lo que querían decirle a David, sino que se percibió que era Dios hablando a David a través de Amasai. ¿Por qué razón? Porque el cronista se esfuerza mucho que se entienda de que es Dios a través de Amasai. Dice que vino sobre Amasai. ¿Quién vino sobre Amasai? El Espíritu Santo. Es como que lo cubrió a Amasai. Y el que sale a la palestra es Dios mismo a través de Amasai. ¿Qué cosa le dice Dios entonces a David? Si es Dios el que está diciendo, le dice, paz, paz contigo y paz con tus ayudadores. Pues también tu Dios te ayuda. Dios diciéndole con palabras, yo soy tu ayudador. Yo te ayudo. Así que estate en paz. Soy yo, David. Soy yo. A veces Dios usa de situaciones inesperadas, de gente que ni nos imaginamos, pero es Dios a través de ellos. No perdamos de vista esa realidad porque sigue siendo vigente hasta el día de hoy. Dios se vale de muchos de nosotros para hablarnos, para hablar a otros, o viceversa. Se vale de otros para hablarnos a nosotros. Aprendamos a mirar a Dios en todas circunstancias de nuestra vida, porque Dios Él está cumpliendo la promesa de que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así que abramos nuestros ojos y abramos bien nuestros oídos, porque en muchas oportunidades Dios nos está hablando, pero tú, como dicen algunos, ni la tos. ¿Se entiende esa frase? No, o solamente hay en el Perú esa frase. O sea, tú ni cuenta que es Dios quien te está hablando a través de ese hermanito sencillo y humilde, a través de esa hermanita sencilla y humilde. Es Dios, es Dios, es Dios que usa a uno de los suyos para hablar su voluntad, para animarte, para esforzarte, para hacer lo que tú quieres, para hacer lo que Dios quiere que tú hagas. ¿Y qué estaba haciendo con David? Estaba animándolo, estaba temeroso. ¿Lo notan ahí? Un poquito más se le veía temblar todo él cuando venían estas gentes, estos hijos de Benjamín. Porque ellos venían de haber servido a Saúl.
y se venían para sumarse con las filas de David. Entonces, si David conocía que esta gente era de los que están con Saúl, ¿qué cosa vienen a hacer conmigo? Pues a veces nosotros somos muy buenos en analizar las cosas, como lo estaba haciendo David en ese momento, y somos casi perfectos en eso, porque a mí nadie me la va a hacer, dice usted, ¿no? Ya yo conozco de dónde vienen ellos y a dónde van también ellos, ya yo sé. Es lo mismo que pensaba David. Mira, tú no sabes nada. El único que sabe es Dios. En todo caso, aprendamos de David. Sea para lo que fuera que hayas venido, si es para eso, bien, mi corazón va a estar contigo, pero si no es para eso, que el Dios nuestro tome parte en esto. Amén. Pero siempre atengámonos a Dios en todo momento porque Él está contigo. Él está conmigo. Él está con nosotros. Él está con su pueblo. Él está con su iglesia. Él mueve diferentes tipos de personas como los suyos y Él va a estar siempre con los suyos y usando muchos de los suyos para trabajar con cada uno de nosotros. Así que, hermanos, que Dios nos bendiga, que Dios nos sepa aceptar las diferencias los unos de los otros, que podamos encontrar el gozo de vivir, de saber convivir con la individualidad de cada uno. No somos iguales, como bien dijimos hace un rato, hablamos la misma lengua, pero no sonamos igual, porque somos diferentes. Así nos hizo Dios, pero no para que nos diferenciemos, sino para que nos amemos a pesar, en el peor de los casos, de nuestras diferencias, pero considera que es una bendición que Dios nos haya hecho como somos cada uno de nosotros. Amén. Dios se goza en la unidad de su pueblo, pero Dios también considera y respeta la individualidad de su pueblo. Amén. Que así sea con nosotros también. Sepamos captar la voz de Dios en todo momento, porque Él siempre sabe lo que necesitamos. Sepamos de que aún puede venir algo de parte de Él, de alguien que pensamos que es un enemigo, con el caso de Amasai, ¿verdad? Dios quiere que aprendamos a tener el oído bien abierto, bien atento, para que sepamos distinguir la voz de aquel que nos ama, de aquel que nos cuida, de aquel que nos protege y puede usar a quien tú ni siquiera sospechas. Así que estemos atentos. Amén. Vamos a orar al Señor. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esto poquito, Señor, que tú permites sacar de este libro. Eso poquito que sea grande para nosotros, Señor. Que realmente aprendamos, Señor, a vivir en esa unidad como tu cuerpo, como tu iglesia. Pero que sepamos, Señor, que a cada uno le has dado una porción y una medida de tu espíritu. Señor, para la bendición de la iglesia y para cumplir tus propósitos. Señor, guárdanos que por alguna diferencia nos alejemos o nos separemos. Señor, que podamos distinguirnos del mundo por la unidad que tenemos en ti. Somos tuyos. Somos tu cuerpo, somos tu pueblo, Señor. Ayúdanos, Dios, a poder discernir las diferencias como una bendición. Y mientras que somos conscientes de la diferencia, que podamos vivir constantemente en comunión y en santidad contigo, Señor. Porque esa es tu voluntad para con nosotros. Gracias por tu palabra, gracias por tu iglesia, Señor. Gracias, Padre, por saberte cercano en nuestras vidas. Gracias porque tú usas para bendecirnos unos a otros, Señor, conforme a tu voluntad. Dios, te adoramos y te bendecimos y una vez más, Señor. Te pedimos y te rogamos, Señor, por nuestros enfermos. Pon tu mano, Señor, sobre ellos. Anímales y fortaléceles, Señor. Permítanos escuchar noticias buenas, Señor. Noticias de salud en los próximos días. Te lo pedimos humildemente porque tú eres el dueño de nuestros días. Te pedimos esto humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga.